Saludos queridos oyentes, mi nombre es Catalina Ramírez y en esta oportunidad el mensaje que estaremos compartiendo es titulado La misión de madre. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo 2:15. La Biblia describe la maternidad como una noble misión dada a las mujeres. Aunque la responsabilidad de la madre involucra el cuidado e inversión en el campo de la salud física y del progreso humano y profesional, la palabra de Dios orienta a las madres a preocuparse por el futuro espiritual de sus hijos. La misión de cuidar, de trabajar en el carácter y de formar a los hijos fue dada principalmente a las madres. Eso se basa en el hecho de que son ellas las que generalmente participan de manera más activa en la vida de los hijos. Su posición, actitud y enseñanzas son como un marco que formará el carácter de ellos. La manera como se relacionarán con Dios también está relacionada con la influencia que reciben de la madre. Para que esa misión sea llevada a buen puerto, el apóstol orienta a las madres a que presten atención a 4 aspectos: fe, amor, santificación y modestia. La fe es creer en lo que no vemos y tener la convicción de los hechos invisibles. En 2 Timoteo 1:5, Pablo afirma que la fe que habitaba en Timoteo, su colaborador, habitó primeramente en su abuela Loida y en su madre Eunice. Si las madres desean tener hijos que sean colaboradores de Dios, llenos de fe, deben ser modelos fe, y la fe viene por la palabra. Romanos 10:17. Permanecer en amor también es fundamental para el éxito de la misión. De acuerdo con 1 Corintios 13, el amor debe ser la motivación de todo el trato con los hijos. Además, la madre debe amar a Dios sobre todas las cosas y no dejar de servir a Dios por causa de ellos. Pablo también recomienda a las madres que se santifiquen y santifiquen el hogar. Es importante que las madres actúen como una especie de filtro para restringir la entrada de las cosas nocivas para la salud espiritual de la familia. Jesús fue un modelo en ese sentido. Juan 17:19. Aunado a ello, tenemos la importancia de la modestia, del equilibrio. No se les puede dar todo lo que ellos piden, sino lo que necesitan. Es necesario que haya moderación. Los límites ayudan mucho en la formación emocional de los niños. Por último, la misión de madre no consiste en solo criar hijos saludables y exitosos. Los hijos deben ser criados para ser colaboradores de Dios. Para ello, es importante que se invierta en el campo espiritual y hacer cosas como orar por ellos y con ellos, llevarlos a leer la Biblia y los libros espirituales, incentivarlos a participar de las actividades para niños y jóvenes de la iglesia, enviarlos a las conferencias cristianas para jóvenes. Que Dios bendiga a todas las madres y que les conceda la sabiduría que necesitan para que no se eximan de la responsabilidad que tenemos, delegándola a otros. Este hermoso mensaje lo hemos extraído del periódico Árbol de la Vida, año 26, número 1. Saludo querido oyente. En esta oportunidad aprenderemos sobre educación espiritual, la mejor inversión. Existe la necesidad de aplicar a nuestra vida espiritual principios semejantes a los usados por los inversionistas en el mercado financiero, que se basan en 3 puntos capitales: seguridad, rentabilidad y liquidez. La Biblia está llena de enseñanzas que ilustran el hecho de ser parecidos a Dios en su gran negocio en la tierra. Podemos ejemplificar, entre otros, con los siguientes textos. 1. Las palabras del niño Jesús de 12 años. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Número 2.
La parábola de los talentos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos. Mateo 25:16. Y por último, la parábola de las minas. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Lucas 9:15. En este artículo concluiremos esta serie abordando el aspecto de la liquidez de la inversión. El diccionario de la Real Academia Española enseña liquidez, cualidad del activo de un banco que puede transformarse fácilmente en dinero efectivo. Hay inversiones que son seguras, que proporcionan una buena rentabilidad, pero no tienen liquidez, es decir, el capital invertido puede no ser convertido con facilidad en dinero, como por ejemplo los inmuebles. Los hijos de Dios necesitan ser educados, como en un curso de inversiones, para saber cómo invertir mejor los talentos recibidos del Señor, de tal manera que haya seguridad sobre una base sólida que es Cristo, rentabilidad para producir mucho fruto y liquidez para estar siempre preparados para ser útiles a los hombres y para rendir cuentas de su administración delante de Dios. ¿Cómo podemos ser líquidos? Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Compartiremos algunos principios. 1. Comunión diaria individual con su Señor, por medio de la oración y de su palabra. Separe un tiempo especial para esto. Y tomad la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Efesios 6:17-18. Este hábito no elimina la necesidad de estar orando en todo tiempo en el Espíritu. Administre su tiempo y evalúe si es necesario levantar media hora más temprano para esa comunión reservada con el Señor. Busque seguir una agenda de lectura de toda la Biblia en un año. Posiblemente usted ya intentó algunas veces y no continuó. Ore al Señor sobre ese punto y reinicie tantas veces cuantas sean necesarias hasta que se convierta en un hábito. No te rindas, insiste, y en poco tiempo su capital espiritual aumentará. Lectura de buenos libros espirituales que nos abran gradualmente las revelaciones que están escondidas como perlas de la palabra de Dios. Libros que no reemplacen la Biblia, sino que nos lleven a disfrutarla más. Por más ocupado que usted esté en las luchas diarias, separe un tiempo para leer por lo menos un capítulo al día. Pida gracia al Señor para colocar en práctica lo que aprendió de la lectura. La comunión adecuada con el Señor lo llevará a una comunión adecuada con su cuerpo, que es la iglesia, por medio de sus miembros. Estar bajo el perfeccionamiento de la cabeza del cuerpo por medio de sus miembros más crecidos espiritualmente. Todo esto y el ejercicio de su talento en las reuniones de la iglesia hará multiplicar su capital espiritual. Bajo la dirección del Espíritu, elija compañeros espirituales para ayudarse mutuamente, que lo lleven, bajo todos los aspectos, al constante crecimiento espiritual, conforme a la recomendación de 2 de Timoteo 2:22. Ore al Señor para que usted lleve por lo menos una persona al mes a la salvación que hay en Cristo Jesús, en el cuidado que usted dispensará al recién salvo, apacentándolo, pastoreándolo y perfeccionándole. Su disfrute de Cristo aumentará y su capital espiritual también. Finalmente, cuide bien esa inversión, porque hay un ladrón que viene a robar, matar y destruir todo lo que es precioso para Dios. Juan 10:1-10. No deje que algo que viene el enemigo lo perturbe, le quite su paz y el disfrute espiritual, y que provoque la pérdida de la vida divina, de la autoridad y del poder del Espíritu Santo. Si eso ocurre, usted perderá la liquidez espiritual. En el momento en que los hombres y Dios lo necesiten, usted estará vacío, sin capital. Pero aún en esas circunstancias queda una salida para usted. Recurra inmediatamente al verdadero consultor, al gran abogado, nuestro Señor Jesucristo. Confiese sus pecados al Señor y Él, que es fiel y justo, a través de su sangre, perdonará sus pecados
y lo purificará de toda injusticia. Solo Él es capaz de restaurarnos a la plena comunión con el Padre y nuestra comunión unos con otros. 1 Juan 1:7, 10. 2, 1:2. Haciéndonos otra vez productivos en su gran empresa divina aquí en la tierra, que tiene dividendos espirituales para ser disfrutados aquí mismo y por toda la eternidad. Esta hermosa y real reflexión la hemos extraído del periódico Árbol de la Vida, año 13, número 110. Fue un gusto poder estar con ustedes. De mi parte, me despido, Catalina Ramírez. Saludos, queridos oyentes. Mi nombre es Catalina Ramírez y en esta oportunidad el mensaje a reflexionar es titulado Calidad de vida. Para medir las variaciones en el patrón de calidad de vida de las diferentes poblaciones del mundo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, creó el Índice del Desarrollo Humano, con sus siglas IDH. Esta medida comprende 3 dimensiones: educación, longevidad y renta. En la educación es tomada en cuenta la tasa de alfabetización, la longevidad considera la expectativa de vida al nacer y la renta pone énfasis en las riquezas producidas por el país. Si utilizáramos estas mismas medidas y las aplicásemos en su vida personal, ¿cómo quedaría su índice de desarrollo espiritual, el IDE? El primer índice que vamos a considerar es la educación. Desde el punto de vista espiritual, nadie puede ser analfabeto. La Biblia fue escrita y después dada a nosotros para ayudar en esta gran e inagotable tarea de educarnos en el camino que nos lleva al conocimiento de Dios. El profeta Isaías dijo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No quedan dudas de que la naturaleza tiene un fuerte papel en educarnos en cuanto a los atributos y al poder de Dios, pero ella no puede ser comparada con la objetividad y la claridad de la Biblia. A ella le fue dada la habilidad y la autorización para decir quién es Dios, lo que Él desea y lo que Él ha reservado para el hombre. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro termina sus escritos diciendo: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. El segundo índice que vamos a considerar es la longevidad, la cual apunta a la expectativa de vida al nacer. En otras palabras, este índice se preocupa por la cantidad de años que alguien tendrá de vida. Y la respuesta a este punto está vinculada al hecho de que usted tenga o no a Jesús. Vea lo que dice el apóstol Juan: y ese es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Cristo tenemos la promesa de la vida eterna. No estamos hablando del simple e insignificante fragmento de vida de 90 o 120 años. Estamos hablando de poder vivir para siempre con Dios. Muchas personas han muerto para este mundo para vivir y otras, lamentablemente, han escogido vivir en este mundo para morir. Romanos 6 del 2 al 11. ¿Qué eligió usted? El tercer y último índice que vamos a analizar para medir cómo anda nuestro IDE es la renta. Un país es considerado fuerte económicamente cuando su Producto Interno Bruto es alto. Mientras más riqueza tiene, más fuerte es. Nuestro Dios es insondablemente rico. A Él no le falta nada, no conoce las limitaciones, no tiene carencias. Y lo más impresionante es que Él desea darnos todas sus riquezas. Solo necesitamos tener ojos para ver y la disposición para buscar. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, el padre, que representa a Dios, le dice a uno de sus hijos: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Cuando estamos en la casa, que es la iglesia, bajo el cuidado del Padre, somos ricos y no nos falta nada. Sin embargo, cuando dudamos y salimos de casa para aventurarnos, pasamos por necesidades y mucha pobreza. Cuando las riquezas de Dios, que son su amor, luz, paz, gozo, justicia, perseverancia y vida eterna, son dadas a nosotros, somos las personas más ricas de esta tierra.
Si usted conoce a Dios en las Escrituras, tiene la vida eterna y goza las riquezas de Dios. Entonces su IDE es excelente y su calidad de vida está arriba. Este hermoso mensaje fue extraído del periódico Árbol de la Vida, año 19, número 132. Saludos, querido oyente. En esta oportunidad, el mensaje a reflexionar es titulado Larvas y espinas. Había un fotógrafo cristiano que dependía de Dios en todas sus actividades y oraba a Él esperando su respuesta. En cierta situación debía tomar una fotografía de una flor con una mariposa para elaborar una pieza publicitaria. No dudó, dobló sus rodillas y pidió: Padre, tú sabes que necesito una flor bellísima, una linda mariposa. Esto parece imposible en una ciudad tan contaminada, con un aire lleno de polución, pero ¿cómo sé que nada es imposible para ti y que siempre me oyes? Desde ahora te agradezco y espero pacientemente la respuesta. Gracias, Señor. Esta es una oración simple pero llena de fe. En realidad no tuvo que esperar mucho. Poco después alguien tocó a la puerta de su casa. Para su alegría, alguien había enviado un vaso. ¿Qué respuesta tan rápida?, pensó. Pero una mezcla de sorpresa y perplejidad invadió su semblante. El mensajero había traído un vaso enviado por su estudiante de botánica que quería una foto del más lindo cactus que había visto. Un espinoso cactus. ¿Qué es esto?, gritó el fotógrafo. Y, como si no fuera suficiente, una horrible larva se retorcía entre las espinas. Sin saber exactamente cómo orar, sus palabras fueron: Señor, ¿qué es esto? Yo pedí una flor y el Señor me manda una planta llena de espinas. Pedí una mariposa y viene una larva. Perdóname, pero esperaba otra respuesta de ti. Ten misericordia de mí, Señor. Pero, para no murmurar contra Dios, decidió colocar el vaso en un rincón del balcón para después sacar la foto que el estudiante requería. Pasaron unos pocos días y el estudiante llamó preguntando por la foto, prometiéndole que la sacaría el mismo día. El fotógrafo fue a buscar el vaso. Otra mezcla de sorpresa y perplejidad tomó a aquel hombre. Del cactus había brotado la más hermosa flor que hubiese visto. Y recién salida del capullo, una grande, colorida y hermosísima mariposa que batía lentamente sus alas sobre la flor. Él no tomó el vaso rápidamente, ni tomó la cámara fotográfica para registrar el momento. Primero se arrodilló y oró. Señor, perdóname por mi incredulidad e insensatez. No supe confiar en ti y aún actué como alguien que no te conoce. Ahora sé que siempre oyes y atiendes nuestras oraciones. Aunque no sea como pensamos, siempre da más de lo que pedimos y merecemos. Gracias, Señor, no porque respondiste a mi pedido, sino por la lección de vida maravillosa que me diste. A veces tenemos la misma experiencia, ¿no es verdad? Esto ocurrió igualmente con el apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en la carne, en 2 Corintios 12:7, y en 3 ocasiones le pidió al Señor que lo quitase. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. De hecho, el Padre sabe lo que necesitamos mejor que nosotros. En Mateo 6:31-32. Si le preguntáramos a un niño de 5 años qué le gusta, respondería: chocolatinas y juguetes. Sería poco probable que respondiera: alimentación saludable, buena educación, etc. Eso nos ocurre espiritualmente. Muchas veces no logramos entender los caminos y los pensamientos de Dios. Isaías 55, del 8 al 9. Jeremías 29, al 11. Pero podemos estar seguros de algo. Dios quiere transformar las espinas y las larvas de nuestra vida en lindas flores y mariposas espirituales. Al orar al Señor sobre algún asunto, debemos creer que Él hará lo mejor para ayudarnos. Hará de todo, especialmente para dispensarse a nosotros en la situación que estemos viviendo. Debemos entender que, más que dar cosas a sus hijos, Dios quiere darse a sí mismo como vida para nosotros. Este es su eterno plan. Por tanto, no miremos las simples apariencias de las cosas que nos sobrevienen. Esta hermosa reflexión fue extraída del periódico Árbol de la Vida, año 14, número 114.
Estuvo con ustedes Catalina Ramírez y los esperamos para una próxima entrega. Saludos, querido oyente. En esta oportunidad el mensaje a reflexionar es titulado La máquina para borrar malos recuerdos. Este título, extraído de un reportaje sobre una historia de ficción, tal vez no sea muy coherente con los temas de este periódico, pero consideramos que está de acuerdo con el anhelo de un gran número de cristianos. Diariamente muchos se ven martirizados con incidentes y accidentes en su vida, lo que les gustaría olvidar, hechos de los cuales hoy se avergüenzan y se convierten en una limitación a su desarrollo personal, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. El espíritu queda amortecido, el alma conturbada por acusaciones y el cuerpo se enferma. Nos gustaría tener en nuestra mente aquella tecla del computador, borrar, para eliminar todos aquellos registros indeseables, eliminar determinadas personas de nuestra vida y en casos extremos borrarnos a nosotros mismos. Es allí que encontramos un mercado gigante en el que productores de cine, escritores y conferencistas están teniendo mucho éxito con sus películas, libros y conferencias, sin considerar la eficacia o no de esos medios para la solución del problema. Vayamos a la palabra de Dios, su revelación y la experiencia que han tenido quienes han comprobado su eficacia. Sin pretender exponer un exhaustivo tratado teológico sobre el tema, nos gustaría sencillamente decir lo siguiente. La crucifixión de Cristo con el derramamiento de su sangre trató cabalmente con la condenación objetiva que había sobre nosotros. Cristo llevó a la cruz junto con él la vieja creación, el viejo hombre, nuestros pecados, Satanás y su poder de las tinieblas y todas las cosas negativas que fueron introducidas por Satanás en el hombre y en el universo. Al creer en Dios, Él nos justificó mediante su gracia. Es decir, a los ojos de Dios, fuimos hechos justos en Cristo. Para el Dios justo, este es un asunto resuelto. Lo encontramos en Romanos 3:23 al 26, 6 del 6 al 7. Pero, después de la cruz, ¿cuál será nuestra historia? Por un lado, la cruz es para terminar nuestra vieja historia. Y por otro lado, con la resurrección de Cristo y nosotros, que resucitamos con Él, iniciamos una nueva historia, que se convierte en una nueva etapa de la historia de Dios en la tierra por medio de su vida dentro de nuestro espíritu, haciendo hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, para su expresión aquí en la tierra. Y en nuestra experiencia, ¿cómo participamos de esa nueva historia? 2. Tenemos el hecho espiritual de la muerte y resurrección de Cristo, ocurrido hace 2000 años, el cual tiene una eficacia eterna, pero nos corresponde aplicarlo diariamente en nuestra experiencia, porque aunque Satanás haya sido condenado en la muerte de Cristo, la ejecución de esa condenación ocurrirá solamente cuando Él sea echado en el lago de fuego. Él es el príncipe de este mundo, el león que anda a nuestro alrededor, y también vivimos en este mundo aún bajo un cuerpo y carne corruptibles. Cristo crucificó nuestro viejo hombre en la cruz, pero nos corresponde a nosotros crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Por esta razón, Dios nos dio su vida en la resurrección de Cristo, que está en el Espíritu y que es el Espíritu que nos capacita para tratar con la carne y sus pasiones y deseos. Este tratamiento ocurre en nuestra vida humana después de nuestra conversión. Romanos 5:10. Punto 3. El espíritu que da vida, que está en nuestro espíritu, es el remedio para toda suerte de condenación subjetiva que pueda haber en nuestra conciencia con el fin de llevarnos a una liberación práctica. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Punto 4. ¿Y cómo activamos la ley del espíritu? Que funciona automáticamente invocando siempre el nombre del Señor, orando, leyendo la palabra, hablando, cantando himnos y profetizando, ya sea predicando el evangelio o testificando en las reuniones de la iglesia. Poco a poco será renovada nuestra mente, sustituyendo nuestro vivir humano de caídas y malos recuerdos por Cristo y todo el disfrute que Él es, tiene y trae para nosotros en nuestro espíritu. Este hermoso y sabia reflexión la hemos extraído del periódico Árbol de la Vida, año 15, número 115. Habló para ustedes Catalina Ramírez y los esperamos en una próxima entrega.